Comentarios y mensajes expresados en el siguiente programa son opinión libre de quien lo realiza y no representa en ningún sentido el pensamiento de Éxitos Estéreo o de algunos de sus programas. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tehuero Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Número telefónico disponible para sus llamadas durante esta emisión 323-234-0735. Facebook Live notillano.com. Hoy es jueves 22 de octubre del año 2020 y este es su Noticiero de Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. La falta de diálogo genera mayor inconformidad y protesta ciudadana. Quejas por extralimitación de funciones contra el Contralor del Meta. Los trabajadores somos una fuerza indignada ante la justicia, señala Utrayano. Controversia por comportamiento del secretario de Gobierno del Meta. Complacencia por ampliación de beneficios al empleo formal y extensión del pago de prima de servicios. Los periodistas en Colombia resisten entre la pandemia, agresiones y amenazas. A la cárcel, hombre que con un martillo atacó a su compañera sentimental. Adición presupuestal de 1.019 millones de pesos requieren para terminar la estación de policía en El Castillo. No existe gasto por visitas gracias al apoyo de la Fuerza Aérea, dice Bravo. Multitudes respaldadas por minga indígena protestan pacíficamente. Diálogo con indígenas en Puerto Gaitán por conflicto laboral con la industria petrolera. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Gómez Urrego reemplaza Collazos en el Consejo de Villavicencio. Colombia suma otros 7.561 contagios y 192 muertos por COVID-19. Tribunal resolverá hoy elección del concejal Elkin Zapata. Poco a poco se deteriora el centro de la memoria histórica en El Castillo sin que haya sido entregado al servicio de la comunidad. Con instalaciones en arriendo opera la policía en El Castillo desde hace 6 años. La nave tripulada Soyuz MS-16 regresa con éxito a la Tierra. El gobierno de Trump implementa deportaciones rápidas sin audiencias judiciales. El Papa Francisco se muestra a favor de una ley de uniones civiles para gays. Oxford seguirá con las pruebas de su vacuna pese a morir un voluntario en Brasil. Estados Unidos suma otros 1.009 muertes por COVID-19 y llega a 221.930. Bolivia aún espera el recuento final de los votos en un ambiente de transición. El FBI alerta que Irán y Rusia, que lo niega, están interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. La oposición democrática bielorrusa, premio Sájarov a la libertad de conciencia. España, primer país de la Unión Europea que rebasa el 1.000.000 de contagios por COVID-19. Un experimento demuestra la eficacia de las mascarillas para evitar la COVID-19. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7:04. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista.
Juan Agustín Santos Cedeño, Rafael Guarincea. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Jason Villagrán. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras, Fabio Orozco Zapata. En Puerto Gaitán, Ángel Yacir Palomar Guapacha. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 5 minutos. Todo lo que ocurre regional y nacionalmente se debe a falta de diálogo y comprensión, señalan profesionales de la medicina y lo ratifican mujeres y hombres de todos los estamentos consultados por los periodistas del Noticiero del Llano. Afirman que, por ejemplo, habría sido más práctico que el presidente hubiera dialogado en Bogotá con los voceros de los indígenas y líderes obreros que convocaron el paro que se ejecutó ayer. Juiciosamente, se puede analizar las peticiones y en el caso nacional, Iván Duque con sus asesores, examinar solicitudes, acuerdos del pretérito que no se han cumplido y condiciones para acceder a lo solicitado. Si a los indígenas se les muestra la realidad, se comprueba que el gobierno ha cumplido lo pactado y lo mismo ocurre con FECODE y con dirigentes de la CGT, FECODE, CTC y CUT. Los estudiantes, campesinos y quienes participan en la protesta seguramente entenderán lo que se puede otorgar y hasta dónde pueden llegar esos beneficios de orden colectivo. Igualmente, en materia de seguridad, para líderes comunitarios, obreros, magisterio, indígenas, defensores de derechos humanos y demás, e intercambio de ideas, opiniones y conceptos, se llega a conclusiones que se puede poner en práctica, pero con actitud de compromiso para que no ocurra lo que ha generado inconformidad precisamente, porque se dijo, pero no se hizo, argumentaron quienes sobre esa temática respondieron interrogantes. Ahora existe incertidumbre porque nada se ha clarificado y es posible que FECODE reprograme el cese de actividades, que los indígenas no se reúnan con los comisionados, que las centrales obreras retomen nuevas manifestaciones, los estudiantes insistan en sus solicitudes y vuelvan a la calle, y que la nación, ante el desconcierto existente, señale nuevos derroteros con peligro para instituciones amantes de la democracia, pero que por caprichosa actitud se mantiene cerrado el diálogo, conceptuaron, afirmando que la misma Iglesia Católica, comunidad internacional y prestantes personalidades han pedido al presidente que atienda a los voceros de la inconformidad, que no es solo de unos pocos, sino millones de colombianos que afrontan serias dificultades y no encuentran el camino para transitar, menos ahora que la COVID-19 hace estragos en el mundo y los especialistas señalan que estamos propensos a un rebrote debido a la falta de conciencia y por no acatar los protocolos en que tanto ha insistido el gobierno. Alcaldes afectados por decisiones implacables con suspensión del cargo a algunos funcionarios firmaron un documento y lo enviaron a la Contraloría General de la República, poniendo en conocimiento supuestas arbitrariedades que estaría cometiendo Carlos Alberto López. Los firmantes solicitan que se vigile con urgencia actuaciones del jefe de control fiscal en el Meta, debido a que actúa precipitadamente y bajo la premisa de verdad sabida y buena fe guardada, está suspendiendo a funcionarios tanto de la gobernación como en varios municipios. Las actuaciones carecen de sustento jurídico y está violando el derecho al buen nombre, honra y reputación al publicar en redes sociales situaciones que deben regirse por el debido proceso. Por tanto, han solicitado que le ponga freno porque va desbocado al parecer como si estuviera buscando intereses o beneficio, según la comunicación firmada por alcaldes y el gobernador. 7 de la mañana, 9 minutos. En el Noticiero de Llano, la reflexión del día. Dos niños que se llevaban fatal en el cole se hacen grandes amigos en la universidad. El que suspendía todo en la ESO se convierte en un psicólogo de renombre. El que parecía mala gente es padre de 10 hijos. Y la más simpática de la oficina maltrata a su perro. El que asciende a toda velocidad se está divorciando al mismo ritmo. Y el que parece que se estanca colabora con todo el tiempo de sus tardes en una ONG. El que nunca dio un palo al agua, un día se pone las pilas
y monta la startup de más éxito del siglo. Y la que siempre arrasaba en todo, decide dedicarse a su familia. Al vecino le ha tocado la lotería, pero ha perdido a su hijo mayor en un accidente de tráfico. Y sin embargo, el otro que apenas llega a fin de mes, ríe todos y cada uno de los días de su vida. La niña a la que hacían bullying en el colegio es modelo internacional, y el popular de la clase todavía no ha terminado la carrera. La primera del grupo en casarse encontró el amor de su vida, pero no puede tener hijos. Y la última en casarse es además CEO de una gran empresa. La más delgada de todas no ha conseguido encontrar a nadie que merezca la pena. Sin embargo, la menos atractiva está casada y tiene 3 hijos. El pichichi de la liga no encuentra trabajo, pero el hazmerreír ha publicado un bestseller. El de la izquierda tiene mejor sueldo y una gran mujer y una gran familia, pero morirá de cáncer a los 50. Y al de la izquierda le falta un brazo, pero es el fotógrafo más aclamado. La de delante se fuma 6 cajetas al día, pero puede correr como una gacela. El de detrás no ha dado un sorbo de alcohol en su vida y tiene el hígado destrozado. A la de delante le pilla una pandemia mundial que le infecta gravemente, mientras que el de detrás se salva. El que tiene el coche más caro vive en un apartamento pequeño, y el que tiene una tartana también tiene una casa en la playa. El CEO que se ha ganado el respeto de sus 3.000 empleados no tiene el respeto de sus hijos, y el chico de la limpieza es el héroe de su familia. La vida da muchas vueltas. La vida es una carrera de fondo y no todos llevamos las mismas zapatillas. La felicidad no es el destino, sino el camino. Siempre se quiere lo que no se tiene. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Lo esencial es invisible a los ojos. Es mejor fallar en originalidad que triunfar en imitación. Todo es cuestión de actitud. Igual que tú deseas lo de los demás desean lo tuyo. Lo decimos mucho, pero lo pensamos poco. La vida es muy corta para desperdiciarla analizando el camino de los demás. No juzgues, no envidies, no compares. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 13 minutos en el Noticiero del Llano. Una vez más se demostró que somos una poderosa fuerza indignada ante la justicia, señaló el presidente de Ultrallano, Elkin Rodríguez, sindicalista de la CGT, que con dirigentes de la CUT, CTC, Magisterio, Estudiantes y Comunidad organizaron el paro realizado ayer y la marcha de protesta. Afirmó que el comportamiento fue excelente, se exteriorizó inconformidad ciudadana con un desfile que se hizo con orden, respeto y vivas a la clase obrera, fustigada por este gobierno del presidente Iván Duque, quien pasará a la historia por su mal proceder y permanente atentado a los trabajadores, a quienes niega derechos adquiridos y por medio de un decreto recorta lo adquirido tras mucho esfuerzo y sacrificio, sin importarle las consecuencias que se derivan, máxime si se cae en cuenta que por estadísticas del DANE, entidad gubernamental, se muestra el alto índice de miseria y absoluta pobreza entre millones de colombianos. Nacionalmente se dio parte de buena asistencia y reconocimiento por el comportamiento de los marchantes. 7:14 minutos. Si le atormenta la alopecia o cada día pierde más pelo, la solución está en DHI, tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfonos 678-8112 o 311-281-4279. 678-8112 o 311-281-4279. 7:15 minutos, noticias de la agencia española EFE. La nave Soyuz MS-16 con 3 tripulantes de la Estación Espacial Internacional a bordo aterrizó con éxito en la estepa kazaja, informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia. La cápsula de descenso tocó tierra
a 150 kilómetros al sureste de la ciudad kazaja de Cheskazgan, con los cosmonautas rusos Anatoly Ivanichin e Iván Wagner y el astronauta de la NASA Chris Cassidy a bordo. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció que ha implementado una política para deportar de manera expedita a inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar que llevan al menos 2 años en Estados Unidos. Así lo comunicó la Oficina de Inmigración y Aduanas, aparato federal encargado de las deportaciones, en un comunicado en el que señaló que a partir de este miércoles puede acelerar la expulsión de ciertos inmigrantes sin documentos y con antecedentes criminales gracias a una orden judicial emitida recientemente por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. El Papa Francisco se mostró por primera vez a favor de que pueda haber una ley de uniones civiles para homosexuales en el documento Francesco del director Evgeny Avinesky, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente, afirma el pontífice en una de las frases a lo largo del documental. 7 de la mañana, 16 minutos. Estimado usuario, Bioagrícola le invita a utilizar el servicio de escombrera municipal para disponer sus residuos de construcción y demolición. Llame al 681-9081 o a la línea 110 y programe su recogida a bajo costo. Evite entregar estos residuos a terceros que los abandonan en lotes y vías públicas. Bioagrícola del Llano. Comprometidos naturalmente. Con los cursos deportivos en línea de COFREM, ejercítese en su casa. Y si es afiliado en categorías A o B, benefíciese con tarifas 100% subsidiadas. 18 cursos para escoger a través de la plataforma Google Meet, en los que usted puede mejorar su condición física y aprender las técnicas básicas de diferentes deportes. Horarios para escoger a partir de las 6:30 de la mañana. Cursos deportivos en línea. Inscríbase ya en www.cofrem.com.co. Vigilado Supersubsidio. Nacimos en los Llanos Orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Ellos no tienen hogar y tú puedes brindarle uno. Únete a la campaña de adopción de perros y gatos que adelanta la Alcaldía de Villavicencio. Es muy fácil. Descarga en la Play Store la aplicación Mascotas Contigo. Elige el peludito que quieras adoptar. Toma los datos de contacto del albergue en el que está y listo. Recuerda que los animales cuentan contigo. Están en sintonía del Noticiero del Llano. Esta es la voz del pueblo, la voz de la comunidad, la voz del llano, por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Paratebueno Estéreo en Paratebueno, Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. 7 de la mañana, 19 minutos, mientras los diputados Estela Carolina León, Andrés Jaramillo Silva y Juan Camilo Chávez parece estar de acuerdo con la gestión del secretario de Gobierno Víctor Manuel Bravo Rodríguez, otros asambleístas están insatisfechos. Es el caso de José Manuel Sandoval Garzón, quien citó el debate de control político en la Duma. Hizo duros cuestionamientos y hasta lo calificó de incapaz para planear la seguridad en el departamento. La crítica fue más allá, al tanto que el diputado cuestionó el nombramiento de Víctor Bravo en el gabinete por la sanción de la que fue objeto por parte del Consejo Superior de la Judicatura, que le suspendió la tarjeta como profesional por estafa a una mujer en el año 2009. Sin embargo,
El funcionario al término del debate dijo que bienvenida la crítica constructiva y que su situación en la judicatura está en segunda instancia y a espera que haya fallo. Por lo demás, tiene unas tareas por cumplir que le puso la misma Asamblea Departamental y que serán evaluadas posteriormente. Resulta satisfactorio que el gobierno haya ampliado los beneficios de apoyo al empleo, indicaron empresarios del Meta. Es importante el aporte que llega directamente a los trabajadores para el cumplimiento de obligaciones de carácter laboral. El presidente Iván Duque sanciona la ley por la cual se extiende hasta marzo de 2021 los beneficios del programa de apoyo al empleo formal, creado en medio de coyuntura generada por la pandemia de coronavirus. En ese sentido, serán 7 pagos adicionales para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero como marzo de 2021. Dentro de la norma también se aprobó la extensión del programa de apoyo al pago de la prima de servicios, con el cual se hará un aporte del 50% para pago de primas a empleados que ganen hasta $1.000.000 en diciembre de 2020. En su paso por el Congreso, el PAEP recibió otros cambios como inclusión de los patrimonios autónomos como posibles beneficiarios de programas y el mayor apoyo 50% que recibirán los sectores de turismo, hotelería, gastronomía y actividades artísticas. En ese mismo sentido, empresas beneficiarias del programa recibirán un aporte adicional de acuerdo al número de mujeres empleadas, tomando en cuenta que las mujeres trabajadoras del país han sido especialmente afectadas durante esta emergencia sanitaria mundial. El PAEP fue constituido por el Gobierno Nacional como respuesta a las afectaciones en el empleo y los trabajadores, con el cual se otorga a las empresas beneficiarias un aporte de $351.000 por empleado, con el fin de contribuir al pago de salarios a sus trabajadores. 7 de la mañana, 22 minutos. Miel de abeja de excelente calidad se la garantiza el Noticiero del Llano. Puede solicitarla al 314-298-6831. El producto lo garantiza Apinal. Pedidos al 314-298-6831. Otras noticias de la agencia española EFE. La Universidad Británica de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca seguirán con las pruebas de su vacuna contra COVID-19 pese a la muerte de un voluntario que participaba en estos ensayos en Brasil. Oxford explicó en un comunicado recogido por medios británicos que el fallecimiento fue objeto de una cuidadosa evaluación en la que no se hallaron elementos que susciten preocupación por la seguridad de la vacuna. La revisión independiente, además del regulador brasileño, han recomendado que siga el ensayo, destacó la universidad en su nota. Estados Unidos alcanzó la cifra de 8.327.531 casos confirmados de coronavirus y 221.930 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este resultado es de 1.009 muertes más que el martes y 204.093 contagios más, una cifra, la de casos excesiva, producto de un error en los datos de la víspera. 7 de la mañana, 24 minutos en el Noticiero de Llano. Cada vez que llega el fin de año y vemos miles de caras felices, en el Colegio Cofrén entendemos que hemos hecho un buen trabajo. Durante 40 años hemos sido partícipes de la formación de miles y miles de niños y jóvenes que años después, con su trabajo, ayudan a hacer grande al departamento y al país. Hemos hecho muchas cosas que nos llenan de orgullo, pero en el Colegio Cofrén sabemos que podemos hacer mucho más. Colegio Cofrén, 40 años dejando huella. Vigilado Supersubsidio. Nacimos en los Llanos Orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad.
Asociado con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Estimado usuario, Bioagrícola del Llano, su empresa de aseo en Villavicencio, le invita a demostrar el amor por la ciudad, respetando la labor de nuestros operarios y sacando a tiempo sus residuos. Bioagrícola del Llano. Comprometidos naturalmente. Ellos no tienen hogar y tú puedes brindarle uno. Únete a la campaña de adopción de perros y gatos que adelanta la Alcaldía de Villavicencio. Es muy fácil. Descarga en la Play Store la aplicación Mascotas Contigo. Elige el peludito que quieras adoptar. Toma los datos de contacto del albergue en el que está y listo. Recuerda que los animales cuentan contigo. En el noticiero del llano, al pan pan y al vino vino. En la primera página del periódico El Espectador, igualmente en la web de ese diario capitalino, aparece hoy una crónica de un periodista, Charles Parkinson, que lo hace de los Balcanes, con la colaboración en Bogotá de los periodistas Javier Ruiz y en Belgrado de Ivana Nicolic, y que titula el periódico capitalino La historia de un tiroteo en Villavicencio que dejó ver nexos de narcotráfico entre Colombia y los Balcanes. Dice, la red de periodismo investigativo de los Balcanes reconstruyó las últimas horas de un ciudadano serbio que estaba en la casa de un ex paramilitar y supuestamente narcotraficante colombiano. Se trata de un caso que ofrece un inédito vistazo a los nexos entre grupos narcotraficantes de los Balcanes y Colombia. El serbio Dejan Stamirovic, quien murió en Villavicencio en marzo de este año, 61 días después de que Dejan Stamirovic fuera hallado al lado de una vía en Villavicencio con una herida sangrante en su cara provocada por un arma de fuego. El serbio de 45 años fue enterrado en el derruido cementerio central de la capital del Meta. En ese lugar, las lápidas se hunden en la tierra y la arquitectura de tipo colonial se deteriora con el clima tropical de la ciudad. Stamirovic no murió en un juego de ruleta rusa, como reportaron los medios de comunicación inicialmente. De hecho, una pelea de borrachos podría haber desencadenado una serie de eventos confusos en la capital del Meta en la noche del 31 de marzo de este año, en los cuales murieron 2 integrantes de la policía y un presunto narcotraficante. Investigadores dicen que ciertas preguntas claves permanecen sin respuesta, pero detalles que encontró la red de periodismo investigativo de los Balcanes ofrecen una inédita mirada hacia las actividades del crimen organizado balcánico en Colombia, una tendencia que crece y que las autoridades luchan por comprender. No creo, dado lo que pasó y la forma en que murió, fuera un turista simplemente, dice un alto oficial de la policía que habló bajo la condición del anonimato. Él no estaba haciendo turismo. Y empieza esta crónica haciendo una serie de comparaciones, mostrando hasta dónde se llega con los narcotraficantes, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y presenta todo lo que tiene que ver con la muerte de este ciudadano, que no fue precisamente en Villavicencio, sino en un municipio adyacente, y que nosotros en esa época dimos cuenta sobre el particular. Vamos a publicar en nuestra página web www.noticiano.com toda la historia de un tiroteo en Villavicencio que dejó nexos con narcotráfico entre Colombia y los Balcanes. La pueden mirar después de las 10 de la mañana en la página del Noticiero del Llano. Apartándonos ya de esta información que es de suma trascendencia en el país,
voy a hacer referencia en el día de hoy a la forma como se dilapida el dinero en Colombia por parte del gobierno central. Vea, Colombia, en lo que respecta a las embajadas, tiene una sanganocracia impresionante. En cada una de ellas tiene muchos funcionarios que ganan el sueldo en dólares, dilapidando en esa forma el valor de los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos. Anteriormente no era así. Les voy a poner un ejemplo. En 1973, yo estaba en Turín, en Italia, al norte de Italia. De pronto me llegó un mensaje diciéndome que había un terremoto en Colombia. Mi familia en esa época estaba en Bucaramanga. Inmediatamente tomé el rapidísimo un tren que me llevó hasta Roma y llegué y estaba Luis Carlos Galán Sarmiento, mi amigo, de embajador de Colombia en Roma. En esa época ya solamente había 3 funcionarios y la señora del aseo. Pues pásmense ahora. En la Organización de las Naciones Unidas hay 3 embajadores ante la ONU. El principal, el doctor Guillermo Fernández, quien tiene una amplísima trayectoria en materia diplomática. Ahora recientemente nombraron al multimillonario señor Isaac Gilinski y al señor Andrés Rugeles, es decir, un principal y un segundo. Son 3 embajadores ahora. Hay 14 en Nueva York. 5 tienen carácter administrativo. El primero, el segundo y el tercer secretario. Un ministro consejero y 3 consejeros más. Un ministro plenipotenciario, un embajador alterno y un representante permanente. ¿Cuánto dinero cobran estos señores para representarnos en Nueva York? Ese es el interrogante que se le debe formular al señor presidente de la República, porque mientras no hay para la reconstrucción de las escuelas que se encuentran en mal estado o para pagarle el dinero a los trabajadores de los hospitales, se está despilfarrando el dinero en estas representaciones diplomáticas que muy poco hacen por los colombianos en el exterior. He dicho, el noticiero del llano, aquí vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Muy buenos días. Este es el noticiero del llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4. Marfil Estéreo en Puerto Lleras, Ondas del Manacacías, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Número telefónico disponible para sus llamadas durante esta emisión: 323-234-0735. 7:34 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Información nacional para el Noticiero del Llano. Corte Suprema pide investigar a exmagistrados que están y quieren seguir en la judicatura. La Corte Suprema de Justicia acaba de hacer un duro pronunciamiento contra la Sala Disciplinaria de la Judicatura, especialmente contra los magistrados Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, quienes suman más de 12 años en ese cargo a pesar de que su periodo constitucional es de 8 años. Esta decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema dice que Garzón y Sanabria son exmagistrados que desde hace 4 años no podían tomar decisiones y además compulsa copias a la Fiscalía General para que los investigue, si así lo considera, por posibles responsabilidades penales al haber seguido decidiendo como jueces.
El alto tribunal se refirió a una aparente sentencia de tutela decidida el pasado 8 de septiembre por la Sala Disciplinaria de la Judicatura, con ponencia del denominado magistrado eterno Pedro Sanabria. La corporación se refiere a un fallo de tutela en el que la Sala Disciplinaria de la Judicatura decidió devolver a 2 personas unos bienes que reclamaban como suyos, pero que habían sido entregados por el mellizo para reparar a las víctimas. Aunque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se había opuesto a levantar las medidas cautelares y devolver esos bienes, Sanabria resolvió una tutela que revocó ese fallo y ordenó entregarlos. Así, Sanabria le dio a la Corte un plazo de 48 horas para cancelar las medidas cautelares. Noticiero del Llano informa: fuerte explosión en un depósito de gas en Engativá, en Bogotá. Una explosión tomó por sorpresa a los habitantes del barrio La Florida, correspondiente a la localidad de Engativá. Se escuchó un fuerte estruendo al interior de un depósito de pipetas de gas. Bomberos de la capital confirmaron que en el momento las estaciones de Garcés Navas y Ferias ya estaban en el lugar verificando la emergencia. El equipo de bomberos tiene el área asegurada mientras se hace el retiro de los cilindros en una área abierta y segura. Según el reporte de Secretaría de Salud, al final hubo 9 pacientes valorados y trasladados. Uno de ellos es una persona que está en estado crítico. Información nacional para el Noticiero del Llano. Las voces de la Minga en la Cámara de Representantes. La plenaria recibió a representantes de los pueblos indígenas, afro, campesinos y juventudes, quienes dejaron constancia de su desacuerdo y descontento por no recibir respuesta del gobierno ante sus peticiones. Antes de comenzar formalmente la discusión de proyectos, este miércoles la plenaria de la Cámara de Representantes le dio bienvenida a la Minga indígena en el Salón Elíptico y les permitió hablar para dejar constancia de sus preocupaciones y exigencias que los llevaron a movilizarse desde el Cauca hasta Bogotá, esperando sin respuesta un encuentro personal con el presidente Iván Duque. En un principio, uno de los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca dejó una carta que construyeron para declarar al primer mandatario como persona ausente ante la demanda de un encuentro de cara a las poblaciones indígenas afrodescendientes, campesinos y jóvenes. Asimismo, agradeció por el apoyo de los colombianos que los acogieron en el municipio por donde transitaron y a Bogotá, donde cientos de personas el pasado domingo les dieron la bienvenida. Cumplimos con la palabra que empeñamos antes de salir del departamento del Cauca, que la Minga vendría a caminar de manera pacífica. Así lo hemos hecho y así estaremos retornando orgullosos a nuestro territorio, aunque tristes por la ausencia del diálogo con el primer mandatario, con el mensaje de que la Minga apenas comienza. Retornamos al territorio con el fin de llegar al seno de nuestra comunidad para dar informe político y logros y reorganizarnos para continuar nuestra Minga nacional y volver con acciones políticas y jurídicas, dijo Ferley Quintero. Panorama mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. Será ejecutada mujer que asesinó a embarazada de 8 meses y le robó el bebé. Lisa Montgomery, quien fue declarada culpable en 2007 por homicidio y secuestro, será la primera reclusa en ser ejecutada en Estados Unidos desde 1953. Mediante un comunicado de prensa, William Baer, fiscal general de Estados Unidos, anunció que la mujer recibirá la inyección letal el próximo 8 de diciembre en la penitenciaría de Terre Haute. El informativo igualmente señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demostrado que la mujer actuó de manera premeditada debido a que condujo desde Kansas hasta la vivienda de Bobby Steiner en Missouri con la excusa de que iba a comprar un perro. Pasó así la información con Rafael Guarín Sea para el Noticiero del Llano. 21 minutos para las 8, no más calvicie, su pelo natural con garantía científica, todo en implantes capilares, con diagnóstico y tratamiento médico en DHI, en el tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfonos 678-8112 o 311-281-4279. 21 minutos para las 8, más información.
Como consecuencia de severas lesiones ocasionadas a su compañera sentimental en presencia de sus 3 menores hijos, un juez de garantías envió a la cárcel a un hombre de 26 años por el delito de tentativa de feminicidio. La fiscalía documentó en audiencia que el sujeto, empleando un martillo como elemento contundente, atacó a su pareja sin importar las súplicas para que no la golpeara más. La amarró y la atacó, causándole un trauma cráneoencefálico que la dejó inconsciente, y el médico forense la incapacitó por 15 días. Ocurrió en una residencia en el barrio Villa Suárez, en Villavicencio, luego que le destruyera el celular y otros elementos con los que ella ejercía su actividad de manicurista. Adición presupuestal por 1.019 millones de pesos requiere el contratista para continuar y terminar la construcción de la estación de policía contratada hace más de 6 años en el municipio de El Castillo. La gobernación no ha dispuesto de ese dinero porque en un comité de orden público del cual hace parte la Fiscalía, la Procuraduría, comandantes de guarniciones militares y de policía, entre otros, no avalaron la disposición de esos dineros provenientes del Fondo de Seguridad y Vigilancia Ciudadana. Los gobiernos anteriores invirtieron alrededor de 3.000 millones de pesos. Las obras están inconclusas, a punto de convertirse en monumento a la corrupción. Por tanto, la directora seccional de Fiscalía, Saralí González, fue la primera en declararse impedida para votar la aprobación de esa adición presupuestal, debido a que será ella quien inicie la investigación penal contra responsables de ese elefante blanco. En conclusión, los diputados sugirieron al secretario de Gobierno del Meta que declare el siniestro de la obra y proceda a hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y denuncie al contratista para que inicien investigaciones por corrupción. 19 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Sabemos que una educación de calidad en la primera infancia es esencial para el desarrollo de los niños. Ya están abiertas las inscripciones para educación inicial y preescolar en el Colegio Cofrén Restrepo. Maternal de 3 a 6 meses, gateadores de 6 a 12 meses, caminadores de 1 a 2 años y párvulos de 2 a 3 años. Colegio Cofrén Restrepo. Informes 681-8320 o 300-912-5145. Vigilado Supersubsidio. Nacimos en los llanos orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Ellos no tienen hogar y tú puedes brindarle uno. Únete a la campaña de adopción de perros y gatos que adelanta la Alcaldía de Villavicencio. Es muy fácil. Descarga en la Play Store la aplicación Mascotas Contigo. Elige el peludito que quieras adoptar. Toma los datos de contacto del albergue en el que está y listo. Recuerda que los animales cuentan contigo. Le ofrecemos experiencia y calidad. El Noticiero del Llano. Veracidad, oportunidad y la información requerida sin gritos, sin estridencias y con independencia. Decimos lo que sabemos y sabemos lo que decimos. 17 minutos para las 8. La prensa colombiana ha tenido que enfrentar en los últimos meses los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, así como las agresiones físicas y amenazas, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa. En el informe presentado en la 76ª Asamblea General de la CIP en Miami, el organismo señaló que los medios no han sido inmunes a las consecuencias negativas de las medidas que el gobierno tomó para enfrentar la pandemia. El freno abrupto de la economía produjo un desplome en los ingresos por publicidad. La disparada del precio del dólar ha encarecido insumos como el papel. Todos los medios han sentido el rigor de la crisis, en particular en ciudades pequeñas e intermedias, lo que ocasiona que se corra el riesgo de que crezcan los llamados desiertos informativos.
Para contrarrestar esta situación, la Asociación de Medios de Información promueve la adopción de una política pública que evite la desaparición masiva de medios, iniciativa que ha tenido acogida en el Ejecutivo y Legislativo, señaló la CIP en el comunicado. Miel de abeja de excelente calidad se la garantiza el Noticiero del Llano. Puede solicitarla al 314-298-6831. Producto que le garantiza a Pinal. Pedidos al 314-298-6831. Colombia vivió una jornada de multitudinarias manifestaciones pacíficas para pedir cambios en las políticas del gobierno del presidente Iván Duque, movilizaciones que fueron respaldadas por la minga indígena que se despidió de Bogotá sin reunirse con el mandatario. En las principales calles de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio, entre otras, manifestantes convocadas por el Comité Nacional del Paro elevaron al gobierno nacional sus reclamos en defensa de los derechos laborales, vida, educación, salud y paz. A parar para avanzar, gritaron miles de manifestantes afiliados al sindicato de la Federación Colombiana de Educadores y otras organizaciones sociales al llegar a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Allí fueron recibidos por la minga, que les entregó simbólicamente la plaza, en la que se concentraron el lunes a la espera de una reunión con Duque, quien en varias declaraciones insistió en que su gobierno no acepta ultimátum ni emplazamientos para dialogar con los ciudadanos. La movilización transcurrió en un ambiente festivo, amenizado con música, arengas y coreografías. Bienvenidos a la Plaza de Bolívar, nuestro permanente lugar de batallas en defensa de la vida, paz y democracia. Estamos aquí para exigirle al gobierno nacional negociación del pliego del Comité de Paro, dijo uno de los voceros en la tarima. 14 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Noticiero del Llano. Veteranía y calidad informativa, noticias, comentarios, deportes, todo lo social, político, cultural y económico, en el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacasillas en Puerto Gaitán, Paratebueno Estéreo en Paratebueno, Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. Están en sintonía del Noticiero del Llano. 13 minutos para las 8. El gobierno del Meta hará presencia institucional hoy en Puerto Gaitán ante la protesta de los indígenas contra la industria petrolera. La administración seccional junto con la local mediarán por la conflictividad laboral, empleo, contratación de bienes y servicios, mano de obra, vías y otros. Ecopetrol y demás empresas de hidrocarburos están invitadas a participar de la reunión y buscar soluciones a los problemas. Se prevé que la reunión se prolongue por 3 días, dado el número de indígenas que participarán en la minga en el complejo petrolero, señaló un portavoz del gobierno seccional. Bolivia siguió a la espera del cómputo final que confirme la victoria de Luis Arce como presidente electo en un ambiente de transición para el regreso al poder del movimiento al socialismo más, mientras la Organización de Estados Americanos destacó el éxito de la jornada electoral sin acciones fraudulentas. El conteo aún estaba al 90% de los sufragios entrada la noche, aunque desde la votación del domingo Arce es considerado virtual ganador de los comicios. El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, alertó que Irán y Rusia han obtenido información de votantes estadounidenses y que están tratando de interferir en los comicios del próximo 3 de noviembre. Según el director de Inteligencia Nacional, tanto Rusia como Irán han accedido a datos de votantes estadounidenses, una información que Teherán ya habría usado para perjudicar al presidente Donald Trump. La oposición democrática de Bielorrusia, una iniciativa encabezada por la líder opositora en el exilio Svetlana Tikhanovskaya y que incluye también a la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, obtuvo este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2020 que otorga el Parlamento Europeo. El presidente de la Eurocámara, David Sassoli,
denunció o anunció el fallo de esta edición del galardón tras una reunión de la Conferencia de Presidentes que reúne al propio Sassoli con los líderes de los grupos políticos del hemiciclo europeo. 11 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Amanece. Te levantas y te tomas la primera taza de café. Enciendes la radio. Toda la información. Y necesitas estar bien informado con el formidable equipo dirigido por Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo, informando objetivamente sobre el diario acontecer. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. 7 de la mañana, 50 minutos. El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta dejó en firme el fallo de primera instancia mediante el cual decretó la nulidad de la elección de Carlos Andrés Collazo Silva como concejal de Villavicencio para el periodo 2020-2023. Al cancelarse la credencial, el demandado dejó vencer los términos de ley para impetrar el recurso de apelación ante la sección quinta del Consejo de Estado. Por tal razón, la sentencia cobró ejecutoria y por tanto el tribunal comunicó la novedad a todos los sujetos procesales intervinientes en la nulidad electoral. Por ende, han notificado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, para que, de acuerdo con sus competencias, proceda a sustituir la vacante que ha dejado Collazo Silva en el Consejo de Villavicencio, con quien sigue en la lista del partido político Alianza Democrática Afrocolombiana. La nulidad de la elección se produjo por una inhabilidad debido a que celebró un contrato de prestación de servicio en 2019 con la Secretaría de Salud para ejecutarlo en Villavicencio dentro de los términos o tiempos que prohíbe la norma a quienes vaya a elegir popularmente. Es de recordar que el demandante es el ciudadano Jorge Iván Gómez Urrego y como coadyuvante en la demanda estuvieron Danilo Esteban Barreto Muñoz, Carlos Iván Guerrero, Camilo Andrés Pedraza Lozano y Carlos Andrés Rodríguez Bajero. 9 minutos para las 8. Colombia sumó otros 7.561 contagios y 192 muertos por COVID-19, cifras con las que el país llegó a 981.700 casos y 29.464 fallecimientos según el Ministerio de Salud. Los decesos ocurrieron en Antioquia, 33, Bogotá, 23, Valle del Cauca, 22, Tolima, 17, Santander, 15, Quindío, 12, Huila, 11 y Cesar, 7. También hubo muertos en Caquetá y Cauca, 6, Caldas, 5, Cundinamarca, Magdalena y norte de Santander, 4, Boyacá, Córdoba, Nariño, Risaralda y Atlántico, 3, Guajira, Arauca, Bolívar, Casanare, Meta, Putumayo y San Andrés, 1. Sobre los contagios, Bogotá y Antioquia siguen siendo las regiones que reportan diariamente la mayor cantidad de nuevos infectados y respectivamente registraron en las últimas 24 horas 2.557 y 1.365 casos. También hubo cifras altas en los departamentos de Valle del Cauca, 592, Cundinamarca 271, Huila 246, Caldas 236, Risaralda 212, Santander 205 y Boyacá 194. Otras zonas con más de 100 contagios fueron norte de Santander 174, Cesar 157, Atlántico 151, Tolima 148, Cauca 115, Meta 104 y Nariño 104. Las regiones que acumulan la mayor cantidad de casos positivos son Bogotá, con 302.268, Antioquia 147.450, Valle del Cauca 75.764, Atlántico 70.142, Cundinamarca 39.150, Santander 38.379, Bolívar 31.648, Córdoba 25.600 y Cesar 24.051. 7 minutos para las 8. En sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta,
Hoy se discutirá el proyecto de sentencia que resolverá la demanda de acción de nulidad electoral promovida por Wilson Ruiz Orjuela y Roque Luis Conrado contra el concejal Elkin de Jesús Zapata Valencia. La ponencia es de la magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez y puede producirse el fallo de primera instancia. La elección de Elkin Zapata fue demandada por haber firmado un contrato en su condición de representante legal de la ONG El Alfarero a pocos meses de las elecciones. El Centro de Memoria Histórica contratada por el gobierno de Alan Jara hace 8 años no ha sido entregado al servicio de la comunidad en el castillo y entró en deterioro y corrosión por la maleza e intemperie. El alcalde Wilmar Roa Malagón hizo un llamado al gobierno de Juan Guillermo Zuluaga para que determine qué hacer con el Parque Centro de Memoria Histórica. Los niños van a jugar y no les es permitido, dado que la gobernación debe hacer la entrega formal al municipio de El Castillo. Los recursos del Fondo de Seguridad y Vigilancia Ciudadana no son suficientes para pagar el arriendo a la infraestructura donde opera la Policía Nacional en el municipio de El Castillo. La infraestructura propia tuvo que ser demolida ante la promesa del gobierno departamental hace 6 años de construir modernas instalaciones. Pasó Alan Jara y Marcela Maya y la inversión de 3.000 millones de pesos no alcanzó para materializar el proyecto. El alcalde Wilmar Barbosa tuvo que hacer de tripas corazón, Wilmar Roa Malagón tuvo que hacer de tripas corazón para, como dice el adagio, conseguir la plata y pagar el arriendo a la policía. El otro problema es que por ser de baja categoría no es mucha la plata que llegue a esa localidad y por tanto el mandatario urge que se agilice la construcción de la estación de policía que se encuentra en obra negra. Bueno, como quiera que Guevara no llegó en el día de hoy, a los fanáticos del fútbol es prudente decirles que el Junior de Barranquilla perdió 3-1 en su encuentro en el Brasil. Entonces queda por fuera de toda opción. Y además de ello, el América tiene muy pocas posibilidades de continuar en esta importante copa. Así finaliza esta emisión del Noticiero de Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero de Llano, en la frecuencia de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Ondas del Manajacías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa.